Bienvenido. Espero que tu día haya sido sereno. Ahora cierra los ojos, respira hondo y déjate llevar por mi voz. Lo que voy a contarte no es un simple relato, es la memoria viva de una traición que marcó mi piel como hierro candente. Yo, una mujer que ha visto pasar más de 7 décadas frente a sus ojos, jamás imaginé que mi propia sangre me empujaría hacia la muerte. Creía que lo peor ya había quedado atrás. La enfermedad de Jorge, la muerte prematura de nuestro hijo mayor, las noches en vela criando a Alejandra. Pero el dolor más grande no vino de la vida, sino de la mano de mi hija. Ese día, el viento soplaba fuerte sobre el acantilado. El mar rugía abajo, golpeando contra las rocas con furia, como si quisiera advertirnos de lo inevitable. Jorge y yo caminábamos tomados de la mano, cada paso un pequeño triunfo contra la edad y el cansancio. Alejandra iba unos pasos adelante, con una sonrisa que en otro tiempo habría sido motivo de orgullo para mí, pero que ese día tenía un filo que no supe reconocer. Fue ella quien insistió en ese paseo, diciendo que necesitábamos aire fresco, que un poco de naturaleza nos haría bien. Yo la creí, porque aún quería ver en ella a la niña que alguna vez me pidió cuentos para dormir. Mientras avanzábamos, la conversación era ligera. Hablamos del mar, de las nubes, de las flores que crecían entre las piedras. Pero había algo extraño en sus ojos, una frialdad que no reconocía. La niña que crié ya no estaba allí. Y entonces, sin previo aviso, sentí un empujón seco en la espalda. El suelo desapareció bajo mis pies y caí contra la dureza de las rocas. El aire escapó de mis pulmones y el mundo se volvió un remolino de dolor y confusión. A mi lado, Jorge también cayó, su cuerpo golpeando contra las piedras, su respiración entrecortada. El silencio posterior fue roto por un murmullo que apenas logré escuchar. Era la voz de Jorge, débil pero clara. No te muevas. Finge que estás muerta. Sus palabras me atravesaron como un rayo, llenas de urgencia y sabiduría. Entendí de inmediato. Alejandra no iba a socorrernos. Ella nos quería muertos. Cerré los ojos, dejé que mi cuerpo se quedara inmóvil, y contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Escuché sus pasos acercarse, su sombra proyectándose sobre mi rostro ensangrentado. Y entonces la oí decir, casi en un susurro de alivio, por fin. Esa sola palabra confirmó lo que mi corazón se resistía a creer. No había accidente, no había casualidad, todo era un plan. Los recuerdos de Alejandra niña me golpearon con fuerza, sus rodillas raspadas, sus lágrimas en noches de fiebre, su risa inocente. Cómo esa criatura se había transformado en la mujer que ahora nos dejaba tirados como cadáveres. Y sin embargo, algo nació en mí en ese instante, una chispa de furia, una llama de resistencia. No era solo el instinto de sobrevivir, era un juramento silencioso. Si salía viva de ese acantilado, buscaría justicia. Alejandra debía enfrentar las consecuencias de su traición, porque no solo había intentado matarnos, había destruido lo más sagrado, la confianza de una madre. Las olas golpeaban con furia contra las rocas, cada estruendo mezclándose con el latido frenético de mi corazón. Permanecí inmóvil, con los ojos entreabiertos apenas lo suficiente para distinguir sombras. Escuché los pasos de Alejandra alejarse, primero firmes, luego cada vez más lejanos, hasta que el silencio se impuso. No me atreví a moverme. Jorge, a mi lado, respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba de manera irregular. Su voz, apenas audible, volvió a susurrarme. Aguanta, todavía no es seguro. Sentí la humedad de la sangre en mi rostro, el sabor metálico en mi boca, y me obligué a no reaccionar. En mi mente repetía como un mantra, finge que estás muerta, finge que estás muerta. Pasaron minutos que parecieron horas. El frío de las piedras se filtraba en mis huesos, y el rugido del mar se mezclaba con los recuerdos. Veía a Alejandra niña, sus manos pequeñas aferradas a mi falda, sus ojos buscando consuelo en mis brazos. ¿Cómo podía ser la misma persona que acababa de empujarnos? La traición tenía un peso insoportable, más agudo que las heridas en mi cuerpo.
No era solo la caída lo que me destrozaba, era la certeza de que la mujer que había alimentado y protegido deseaba mi muerte. Cuando el silencio se prolongó lo suficiente, Jorge se atrevió a mover una mano. Sus dedos tocaron los míos, un contacto débil pero lleno de vida. Con ese gesto entendí que seguíamos aquí, que la muerte no nos había vencido todavía. Me armé de valor y abrí los ojos un poco más, comprobando que no había nadie cerca. Apenas podía girar la cabeza, pero logré ver el borde del acantilado arriba. No había señal de Alejandra. Tal vez ya se había marchado, convencida de su triunfo. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Jorge con un hilo de voz. Yo asentí, aunque sabía que nuestros cuerpos estaban al límite. Cada intento de moverme era un dolor insoportable, como si mis huesos se rompieran una y otra vez. Aún así, arrastré mi cuerpo lentamente, buscando un lugar más seguro entre las rocas. Jorge me siguió, sus manos temblorosas aferrándose a la superficie áspera. El mar estaba a pocos metros, y por un instante pensé que sería nuestro final si una ola más fuerte nos alcanzaba. Pero también pensé que el agua podía convertirse en nuestro escape. Si lográbamos llegar a la orilla, quizá alguien nos encontraría. Con cada movimiento, el recuerdo de Alejandra regresaba, su voz diciendo por fin, su sombra alejándose sin mirar atrás. Era un látigo que me obligaba a avanzar, porque la rabia empezaba a sostenerme más que mis propios huesos. Logramos refugiarnos en una grieta entre las piedras, donde el mar no nos alcanzaba. Desde allí, la vista hacia arriba era aterradora, el acantilado parecía una pared infinita. «No podremos subir por aquí», dije con la voz rota. Jorge cerró los ojos, respirando con dificultad. «No necesitamos subir», respondió. «Necesitamos resistir hasta que alguien nos encuentre». Sus palabras me recordaron que aún teníamos una posibilidad, aunque mínima. Me recosté contra la roca, temblando por el frío y la pérdida de sangre. Entonces comprendí algo. Alejandra podía habernos empujado, podía creer que nos había silenciado, pero lo que no sabía era que aún quedaba vida en nosotros. Y mientras hubiera aliento en nuestros cuerpos, había también una promesa: no dejaríamos que la verdad muriera con nosotros. La noche comenzó a descender sobre nosotros como un manto pesado. El frío se intensificaba y cada minuto parecía una condena. El viento silbaba entre las rocas, trayendo consigo la sal del mar que se pegaba a mis heridas abiertas. Jorge respiraba con dificultad, y aunque intentaba ocultarlo, sabía que el dolor lo estaba consumiendo. Lo miré a los ojos y vi reflejada en ellos la misma mezcla de miedo y determinación que sentía yo. Sabíamos que la oscuridad sería tanto aliada como enemiga. Podía ocultarnos de Alejandra si regresaba, pero también podía condenarnos a morir sin ser vistos por nadie. Pasé la mano por mi cuerpo y confirmé lo evidente. Tenía varias costillas fracturadas, un brazo inutilizado y cortes profundos en las piernas. Sin embargo, lo que más pesaba era la traición. Esa palabra por fin resonaba en mi mente como un eco interminable. No era solo un acto de violencia, era la culminación de un plan frío, calculado. Alejandra no nos había empujado en un arrebato, no, lo había deseado, lo había esperado. Y eso desgarraba más que cualquier hueso roto. Jorge intentó incorporarse, pero un gemido ahogado lo obligó a detenerse. Lo abracé con el brazo que aún tenía fuerza y le dije: «Resiste, amor, tenemos que resistir». Él asintió, aunque su rostro mostraba un cansancio brutal. La idea de que pudiera rendirse me aterrorizaba, porque si Jorge se apagaba, yo también perdería la voluntad. Así que me aferré a sus dedos, apretando con una fuerza que me sorprendió a mí misma. En medio de la noche, escuchamos un ruido lejano, un motor, quizá de un bote o de un vehículo en el camino superior. Grité con lo poco que me quedaba de voz, pero el sonido del mar devoró mis palabras. Jorge también lo intentó, sin éxito. La esperanza que había brillado un instante se desvaneció, dejándonos de nuevo en el abismo del silencio. Me mordí los labios para no llorar, porque las lágrimas en ese momento eran un lujo inútil.
Fue entonces cuando recordé el consejo de Jorge en el momento de la caída: finge que estás muerta. Esa frase, que me había salvado de Alejandra, volvió a resonar como un mandato. Tal vez no era solo una advertencia para engañar a nuestra hija, tal vez era también un llamado a mi interior. Debía dejar morir a la madre ingenua, la que confiaba ciegamente, y dejar nacer a una mujer distinta, endurecida por la verdad. A lo lejos, vi el resplandor de una luz tenue, quizás de una linterna, que se movía entre las sombras del acantilado. El corazón me dio un vuelco. Podía ser un pescador, un caminante nocturno, o podía ser Alejandra regresando para asegurarse de que no quedara rastro. Jorge también la vio y apretó mi mano con fuerza. No sabíamos si esa luz traía salvación o sentencia, pero lo único cierto era que no podíamos darnos por vencidos. Respiré hondo, a pesar del dolor que me desgarraba el pecho, y susurré: si logramos salir de aquí, juro que todo saldrá a la luz. Nadie podrá ocultar lo que pasó en este acantilado. Jorge asintió, y en ese gesto comprendí que nuestra lucha recién comenzaba. La luz que se movía en la distancia se convirtió en el centro de nuestra atención, como si todo el universo se hubiera reducido a ese destello incierto. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que temía que aquel resplandor pudiera escucharlo. Jorge me miró, y en su mirada vi la misma pregunta que me desgarraba por dentro: ¿era un salvador o era la muerte acercándose con pasos sigilosos? El mar rugía con violencia, y cada ola parecía alzar un muro entre nosotros y cualquier posibilidad de ayuda. Aún así, decidimos permanecer inmóviles. No podíamos arriesgarnos a que Alejandra, si era ella, confirmara que aún respirábamos. El frío era cada vez más insoportable. Mis huesos parecían de cristal a punto de romperse, y cada inhalación era como tragar cuchillas. Recordé entonces cómo Jorge y yo habíamos superado tantas tormentas en el pasado: su accidente laboral, las noches en vela cuidando de los niños, la pobreza que a veces nos ahogaba más que el hambre. Siempre habíamos encontrado la manera de resistir juntos. Y ahora, en ese acantilado, debía aferrarme a esa historia de resistencia. No era la primera vez que la vida intentaba derribarnos, pero sí era la primera vez que la amenaza llevaba el rostro de nuestra hija. La luz se acercaba, y con cada segundo aumentaba la tensión en mis músculos. Jorge, con voz débil, me dijo: si es ella, no te muevas. Deja que crea lo que quiere creer. Yo asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La silueta se perfiló finalmente contra la negrura del cielo. Era alguien con una linterna en mano, moviéndose con torpeza entre las piedras. No distinguí su rostro, pero su andar no me parecía el de Alejandra. Era más pesado, menos calculado. Mi corazón se agitó con una mezcla de esperanza y miedo. Me armé de valor y solté un gemido, apenas un hilo de voz. La figura se detuvo en seco, y el haz de luz se dirigió hacia nosotros. Jorge me apretó la mano con fuerza, preparado para lo peor. Entonces, una voz masculina rompió la tensión: Dios mío, hay gente aquí. Su tono era de sorpresa, no de frialdad. Era un pescador, un hombre que había bajado a revisar sus redes. El alivio me golpeó con tanta fuerza que las lágrimas brotaron sin control. El pescador se acercó con cuidado, iluminando nuestros cuerpos heridos. Su rostro mostró horror y compasión al mismo tiempo. ¿Qué les pasó?, preguntó con urgencia. No tuve fuerzas para responder, pero Jorge logró murmurar: nos empujaron. El hombre palideció y asintió sin insistir. Con movimientos rápidos sacó su teléfono y llamó a emergencias. Aguanten, por favor, ya viene ayuda, nos aseguró. Por primera vez desde la caída, sentí que la vida nos tendía una mano. Sin embargo, una sombra oscura se alzó en mi mente. Si sobrevivíamos, tendríamos que enfrentarnos a la verdad más cruel, contarle al mundo que nuestra propia hija había intentado asesinarnos. Y aunque el dolor físico era insoportable, supe en ese instante que lo más difícil aún estaba por comenzar. El sonido de las sirenas cortó la noche como un rayo, mezclándose con el rugido del mar.
El pescador permanecía a nuestro lado, agitando su linterna para guiar a los rescatistas que descendían con cuerdas y arneses. Cada segundo era eterno, y aunque la esperanza estaba cerca, también le estaba el miedo de que Alejandra supiera que habíamos sobrevivido. Cuando finalmente los socorristas llegaron a nuestro lado, vi en sus rostros la sorpresa y la urgencia. «Están muy malheridos, pero respiran», dijo uno de ellos. Nos cubrieron con mantas térmicas, inmovilizaron nuestras extremidades y comenzaron el ascenso con una destreza que parecía imposible en medio de la noche. El dolor era insoportable, cada movimiento me arrancaba un gemido, pero me aferraba a un solo pensamiento: sobrevivir para contar la verdad. Cuando alcanzamos la cima del acantilado, me cegaron los reflectores de las ambulancias. Los paramédicos nos recibieron con rapidez, colocándonos en camillas y conectando sondas y oxígeno. Escuchaba sus voces, rápidas, profesionales, pero lejanas, como si vinieran de otro mundo. Lo único que retumbaba en mi mente era la imagen de Alejandra sonriendo al alejarnos, convencida de que su misión estaba cumplida. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que apenas podía respirar. Jorge, en la camilla a mi lado, me miró con los ojos húmedos y murmuró: «Estamos vivos», y eso es lo que ella no esperaba. El trayecto en la ambulancia fue un delirio de luces y ruidos. El dolor se mezclaba con flashes de memoria, la infancia de Alejandra, los cumpleaños en casa, las noches de tormenta en las que corría a nuestra cama buscando consuelo. Todo eso había muerto en el instante en que nos empujó. Yo quería llorar, gritar, preguntar por qué, pero no tenía fuerzas. Solo cerré los ojos y me prometí no dejar que nuestra historia quedara en silencio. En el hospital, las batas blancas nos rodearon de inmediato. Radiografías, suturas, transfusiones, todo era un torbellino clínico que apenas comprendía. A ratos perdía la conciencia, pero cada vez que despertaba, lo primero que buscaba era la mano de Jorge. Cuando la encontraba, sabía que aún tenía un motivo para resistir. Una enfermera se inclinó hacia mí y me susurró: «Ha tenido mucha suerte, señora. Con esa caída, lo normal habría sido no contarlo». Yo no respondí, porque sabía que no era suerte, era el instinto de Jorge, su frase salvadora, lo que nos mantenía respirando. Esa misma noche, mientras yacía en la cama del hospital, comprendí que el verdadero calvario estaba por empezar. Sobrevivir a la caída era solo el comienzo. Lo que venía ahora era enfrentar la verdad en un mundo que quizá no quisiera escucharla. Porque ¿quién creería que una hija pudo empujar a sus propios padres hacia la muerte? El pensamiento me heló la sangre. Pero también me dio una certeza: yo encontraría la manera de que nadie pudiera negar lo que habíamos vivido. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de dolor físico y tormento emocional. Cada mañana despertaba rodeada de máquinas que pitaban, agujas clavadas en mis brazos y médicos que revisaban mis heridas. Pero lo que más dolía no eran las costillas fracturadas ni los moretones que cubrían mi cuerpo, sino el recuerdo vivo del empujón de Alejandra. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su rostro, su sonrisa serena y aquella palabra que selló mi condena: «Por fin». Me preguntaba una y otra vez en qué momento la niña que crié se había transformado en la mujer capaz de desear mi muerte. Jorge se recuperaba lentamente en la habitación contigua. Apenas podíamos vernos, pero los enfermeros nos dejaban intercambiar algunas palabras. Su voz, aunque débil, siempre traía consigo un aire de resistencia. «No nos venció», me repetía, y yo me aferraba a esas palabras como a un ancla. Sin embargo, el miedo no me abandonaba. Temía que Alejandra apareciera en cualquier momento fingiendo preocupación, con flores en la mano y lágrimas falsas en los ojos. Y lo peor era que todos podrían creerle, porque nadie imaginaba la verdad que yo llevaba en la piel. Una mañana, mientras una enfermera me cambiaba las vendas, escuché un murmullo en el pasillo. Reconocí esa voz antes incluso de verla entrar. Era Alejandra. El corazón se me paralizó. Apareció en la puerta con un gesto de sorpresa perfectamente ensayado, los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando.
Traía un ramo de lirios blancos, símbolo de pureza, como si el teatro no fuera suficiente. «Mamá», exclamó al verme, corriendo hacia mi cama. Intenté moverme, pero el dolor me ató al colchón. Sus manos cálidas se posaron sobre las mías, y su mirada brilló con una ternura envenenada. «Qué alivio saber que sigues viva». Pensé que te había perdido», dijo con voz quebrada. La enfermera sonrió con compasión, convencida de estar presenciando un reencuentro emotivo. Yo, en cambio, sentí una punzada de rabia. Sus palabras eran un disfraz perfecto, pero bajo esa máscara seguía oculta la asesina. No podía delatarla en ese momento. Nadie me creería. Debía esperar, guardar silencio y acumular pruebas, como un animal herido que aguarda el instante justo para defenderse. Me limité a apretar los labios, y ella interpretó mi silencio como fragilidad. Esa noche, cuando la enfermera se marchó, Jorge logró entrar en mi habitación en silla de ruedas. Me tomó la mano y, con la voz baja, me dijo: «Está aquí, ¿verdad?». Asentí con lágrimas contenidas. «No podemos enfrentarnos ahora», continuó. «Necesitamos tiempo. Si ella cree que ganó, bajará la guardia». Y entonces, su frase quedó suspendida en el aire, pero no necesitaba terminarla. Ambos sabíamos que ese entonces sería nuestro momento de actuar. Las visitas de Alejandra al hospital se volvieron frecuentes, demasiado frecuentes. Llegaba siempre con flores frescas, con dulces que los enfermeros agradecían, con una sonrisa que parecía pintada a mano. Todos la admiraban, todos la elogiaban por su entrega filial. «Qué hija tan devota», decían, sin sospechar que aquella mujer era la misma que nos había empujado hacia la muerte. Cada palabra de reconocimiento hacia ella era como una daga que se hundía en mi pecho. Yo la observaba con atención, buscando grietas en su actuación. A veces, cuando creía que nadie la miraba, su rostro se endurecía, como si el disfraz se despegara por un instante. Esos segundos fugaces eran la prueba silenciosa de su verdadera naturaleza. Una tarde, mientras Jorge y yo compartíamos unos minutos a solas, ella entró de golpe, con una expresión de falsa preocupación. «Estuve pensando en ustedes», dijo con voz dulce, «y creo que cuando salgan del hospital deberían venir a vivir conmigo. Así podré cuidarlos como se merecen». Sus palabras me helaron. No era una oferta de amor, era un plan de control. Si aceptábamos, quedaríamos atrapados en sus manos, vulnerables, aislados. Jorge me miró, entendiendo lo mismo, y respondió con cautela: «Es un gesto hermoso, hija, lo pensaremos». Ella sonrió satisfecha, convencida de que nos tenía bajo su dominio. Esa noche no pude dormir. La idea de volver a nuestra casa, donde todo había empezado, me aterraba, pero vivir bajo el mismo techo que Alejandra era un suicidio seguro. Debíamos encontrar otra salida, un refugio donde prepararnos para enfrentarla. En silencio, empecé a planear. Si el mundo no iba a creerme de inmediato, debía recolectar pruebas, palabras, gestos, documentos, cualquier cosa que revelara la verdad. Unos días después, recibí el alta médica. Me entregaron un bastón para caminar, mientras que Jorge, aún más débil, salía en silla de ruedas. Alejandra nos esperaba en la puerta con los brazos abiertos, como si fuéramos héroes que regresaban de una guerra. La prensa local, avisada por ella misma, había llegado a fotografiar la escena. En las portadas saldríamos como padres sobrevivientes, rescatados gracias a la devoción de una hija ejemplar. Ese era su teatro, convertirnos en actores secundarios de una farsa macabra. En el coche, mientras fingíamos sonrisas para los fotógrafos, Jorge me susurró: «No estamos derrotados, solo estamos empezando». Sus palabras fueron un ancla en medio del mar de confusión. Yo asentí, ocultando la rabia tras una expresión serena. Sabía que el camino sería largo, que tendríamos que caminar entre sombras, pero también sabía que aún estábamos vivos. Y mientras tuviéramos aliento, habría una oportunidad para la verdad.
Regresar a nuestra casa después del hospital fue un golpe de realidad que me desgarró más que cualquier herida. Las paredes aún guardaban el eco de nuestras risas pasadas, pero también el silencio de la traición. Alejandra se instaló en la casa como si fuera la dueña, organizando cada detalle, decidiendo sobre la comida, sobre las visitas, sobre nuestras rutinas. Los vecinos la elogiaban, convencidos de que era un ángel que cuidaba de sus padres con entrega. Pero yo sabía la verdad. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, detrás de esa máscara perfecta, veía un destello de frialdad que nadie más parecía percibir. Jorge, debilitado, aceptaba las atenciones con cautela, aunque en secreto me apretaba la mano para recordarme que no estábamos sometidos, solo esperando el momento adecuado. De noche, cuando Alejandra se retiraba a su habitación, nosotros hablábamos en susurros, como conspiradores en nuestra propia casa. «Tenemos que salir de aquí», repetía Jorge. «Pero antes debemos asegurarnos de que nadie dude de lo que hicimos». Sus palabras eran la chispa que mantenía viva mi resistencia. Empecé a escribir cada detalle en un cuaderno, la manera en que Alejandra nos vigilaba, sus frases ambiguas, los silencios cargados de intención. No era solo un diario, era un archivo de pruebas. Sentía que, si algún día caíamos de nuevo en su trampa, esas páginas serían nuestro testamento, la voz que hablaría cuando la nuestra se apagara. Una tarde, mientras fingíamos ver televisión en familia, escuché a Alejandra hablar por teléfono en la cocina. Su tono, bajo pero firme, me puso los pelos de punta. «No se preocupen, todo está bajo control. Nadie sospecha. Solo necesito un poco más de tiempo», dijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Con quién hablaba? ¿Había cómplices? Logré acercarme lo suficiente para escuchar otro fragmento. El seguro aún está en proceso, pero no tardará. Cuando lo tengamos, todo será como planeamos. Sentí que las piernas me fallaban, y tuve que regresar a la sala para no delatarme. Esa noche se lo conté a Jorge, que cerró los ojos y respiró hondo. «Entonces no solo es ella», murmuró. «Hay más manos manchadas detrás de todo esto». El miedo se mezcló con la rabia, pero también con una certeza: teníamos que actuar. Ya no bastaba con sobrevivir, debíamos exponerla, arrancarle la máscara frente al mundo. Al recostarme en la cama, con el cuaderno bajo la almohada, escribí una frase que ardía en mi interior: «El verdadero peligro no está en las caídas, sino en las manos que fingen sostenerte mientras te empujan». Y con esa frase, me prometí no rendirme jamás, aunque el precio fuera mi propia vida. Las semanas pasaron lentamente, como si cada día fuera una cuerda tensada a punto de romperse. Alejandra mantenía su fachada impecable, nos llevaba a las consultas médicas, sonreía ante los vecinos, preparaba comidas con esmero exagerado. Todos la veían como la hija ejemplar, pero yo sentía que aquella perfección era un disfraz demasiado calculado. La escuchaba hablar por teléfono en voz baja, siempre con frases enigmáticas: «Pronto todo terminará» o «ellos no sospechan nada». Esas palabras eran flechas que me atravesaban el pecho. Empecé a sospechar que el plan iba más allá de aquel empujón en el acantilado. Jorge y yo reforzamos nuestro pacto silencioso. Cuando ella dormía, nos reuníamos en la penumbra de nuestra habitación. Yo sacaba el cuaderno y registraba cada detalle, cada gesto, cada frase. Era nuestro único escudo contra la incredulidad que sabíamos que enfrentaríamos si hablábamos sin pruebas. «La gente siempre cree en la imagen más cómoda», decía Jorge, «y es más fácil creer en una hija abnegada que en una traidora». Sus palabras eran duras, pero tenían razón. Una noche, mientras escribía a la luz de una pequeña lámpara, escuché pasos acercándose. Cerré el cuaderno con rapidez y lo escondí bajo la almohada. La puerta se abrió despacio, y allí estaba Alejandra, con una sonrisa suave. «No podía dormir», dijo. «Quería ver si necesitaban algo». Su mirada recorrió la habitación como un halcón en busca de presas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le respondí con calma fingida: «Estamos bien, hija,
puedes descansar. Ella asintió, pero sus ojos se detuvieron un instante en la almohada, justo donde ocultaba el cuaderno. Luego se marchó, cerrando la puerta con un clic que me pareció una amenaza. Al día siguiente, Jorge me confesó que había soñado con Ricardo, nuestro hijo mayor. Me decía que no me rindiera, murmuró, con lágrimas en los ojos. Aquella visión me conmovió profundamente. Sentí que, de alguna manera, él también nos acompañaba en esta lucha invisible, recordándonos que no estábamos solos. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía. Ya no era solo el deseo de sobrevivir, era la necesidad de desenmascarar a Alejandra. No podía permitir que el mundo siguiera viendo en ella a una hija ejemplar cuando en realidad era una sombra oscura dispuesta a borrarnos. Esa noche escribí en el cuaderno: el silencio protege al traidor, pero la verdad siempre encuentra grietas por donde escapar. Al cerrar la tapa, supe que tarde o temprano llegaría nuestro momento. Y cuando ese día llegara, Alejandra descubriría que ni siquiera un acantilado podía enterrar nuestra voz. El día en que todo comenzó a desmoronarse para Alejandra llegó con la apariencia de una jornada común. El sol entraba por las ventanas y ella preparaba el desayuno como si fuera la hija perfecta: pan caliente, café recién hecho, una sonrisa impecable. Pero algo en su rostro me resultaba diferente, un brillo nervioso en sus ojos, como si temiera que una verdad estuviera a punto de salir a la luz. Esa mañana, Jorge recibió una llamada inesperada de un antiguo compañero de trabajo que ahora colaboraba con la policía local. Quería visitarnos para hablar de lo sucedido en el acantilado, pues había detalles que no encajaban en el informe oficial. Cuando colgó el teléfono, vi la sombra de preocupación en el rostro de Alejandra. Fue un instante fugaz, pero suficiente para confirmarme que el cerco empezaba a cerrarse. Intentó disimular con palabras dulces: «Papá, no deberías cansarte con visitas, todavía estás frágil». Jorge respondió con calma, pero con una firmeza que yo reconocí de inmediato: «No estoy tan frágil como piensas, hija». El silencio que siguió fue tenso, y yo me limité a observar, grabando cada gesto en mi memoria para luego escribirlo en el cuaderno. Cuando el hombre llegó por la tarde, Alejandra se mostró amable, casi servicial, ofreciéndole té y sonrisas. Pero mientras conversaba con nosotros, él sacó unos documentos, copias de mensajes que alguien había entregado de manera anónima, conversaciones electrónicas que hablaban de seguros, herencias y un plan para liberarse de una carga. Al leer esas palabras, sentí un escalofrío en la espalda. Alejandra intentó reír nerviosamente, alegando que debía tratarse de una confusión, pero su voz temblaba. El hombre la observó con detenimiento y no dijo nada más. Después de que se marchó, Alejandra explotó en un arranque de furia contenido. ¿Qué les dijo ese hombre? No le crean nada. La gente inventa cosas. Mamá, papá, ustedes saben que yo los amo. Sus palabras eran un veneno envuelto en dulzura. Jorge la miró fijamente y, por primera vez, le contestó sin rodeos: «El amor no empuja a los padres por un acantilado, Alejandra». Su rostro se desfiguró un segundo, y en sus ojos apareció un destello de odio antes de volver a colocarse la máscara. Esa noche, escribí en el cuaderno con mano temblorosa: «La máscara empieza a agrietarse, y cuando se rompa, el mundo verá el rostro de la traición». Al cerrar la tapa, supe que la batalla estaba entrando en una nueva fase, una en la que ya no habría lugar para el disimulo. Alejandra había abierto la puerta del lobo, y ahora debía enfrentarse a la jauría de la verdad. Los días siguientes fueron una tensión constante. Alejandra intentaba recuperar el control con gestos de ternura exagerada, cocinando nuestros platos favoritos y hablando con los vecinos de lo mucho que nos cuidaba. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El hombre que nos había visitado había prometido llevar los mensajes a la policía para verificar su autenticidad, y aunque nada estaba confirmado aún, yo veía cómo la calma aparente de mi hija comenzaba a resquebrajarse. Sus noches eran inquietas, se levantaba varias veces de la cama, caminaba por los pasillos como un fantasma y se detenía frente a nuestra puerta, escuchando. A veces yo contenía la respiración,
fingiendo dormir, mientras la veía a través de la rendija. Su silueta quieta, con los ojos fijos en la oscuridad, como un depredador evaluando a su presa. Jorge y yo no hablábamos mucho en voz alta, pero nuestras miradas decían todo. Él escribía también en el cuaderno, con trazos torpes pero firmes, reforzando nuestra crónica de pruebas. Si nos vuelve a atacar y no salimos de esta, alguien encontrará este cuaderno, me decía. Y aunque esas palabras me partían el alma, también me llenaban de determinación. Una tarde, mientras Alejandra salía apresurada a hacer una llamada, encontré en su bolso un recibo arrugado. Era de una compañía de seguros. El documento mencionaba una póliza reciente a su nombre que incluía beneficios en caso de fallecimiento de los padres. El estómago se me revolvió. Guardé el papel en el cuaderno, como si se tratara de un trofeo amargo, una prueba más de su traición. Cuando Jorge lo vio, solo apretó los labios y dijo: «Ya no se trata de sospechas, es un hecho. Nos quiere borrar para cobrar». Esa noche, Alejandra regresó con una calma fingida, trayendo regalos pequeños, como si quisiera comprar nuestra complicidad. Me dio un pañuelo de seda y lo colocó en mis manos con suavidad. «Te lo mereces, mamá, por todo lo que hiciste por mí», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Pensé en lo irónico que era, un obsequio delicado de manos que no dudaron en empujarme al vacío. Antes de dormir, escribí en el cuaderno: «El amor convertido en máscara es más letal que el odio abierto. Alejandra juega a ser hija, pero es verdugo disfrazado de ángel». Al apoyar la pluma, supe que nos acercábamos al desenlace, que pronto la verdad saldría a la superficie como un cadáver que el mar no logra esconder. El cuaderno se había convertido en mi mayor tesoro y en mi mayor temor. Cada palabra escrita allí era un arma contra Alejandra, pero también un riesgo, porque si lo descubría, sabría que no nos había engañado del todo. Lo escondía en lugares distintos cada noche, debajo del colchón, en la despensa, incluso dentro de una caja de zapatos olvidada en el armario. Y siempre, al escribir, lo hacía con el corazón latiendo en la garganta, como si cada trazo pudiera ser el último. Jorge insistía en que debíamos hablar con la policía de inmediato, pero yo temía que, sin pruebas suficientes, nos tildaran de ancianos paranoicos. Nadie quería creer que una hija pudiera planear la muerte de sus propios padres. Una tarde, mientras Alejandra estaba fuera, decidí revisar su habitación. El miedo me paralizaba, pero la necesidad era más fuerte. Abrí cajones, revisé papeles, hasta que encontré una carpeta escondida en el fondo de un armario. Al desplegarla, mis manos temblaron. Eran copias de la póliza de seguros, extractos de correos electrónicos impresos y un calendario con fechas marcadas, una de ellas señalada con un círculo rojo el mismo día de nuestra caída. El aire se me cortó en los pulmones. Aquello era más que suficiente para demostrar que todo había sido planeado. Guardé los documentos en mi ropa y los llevé a Jorge, que me miró con ojos vidriosos. «Ya no son sospechas, ahora tenemos la verdad escrita», susurró. Esa noche apenas dormimos. Planeamos que al día siguiente llamaríamos en secreto al hombre que nos había visitado desde la policía y le entregaríamos las pruebas. Era nuestro momento, nuestra oportunidad de liberarnos. Pero Alejandra era astuta. Esa misma noche entró en nuestra habitación sin previo aviso. Llevaba en la mano un vaso de leche, fingiendo ternura. «Sé que no pueden dormir. Pensé que algo caliente les ayudaría», dijo. Dejé que lo dejara sobre la mesa, pero en su mirada había una sombra inquietante, como si sospechara que algo había cambiado. Me temblaron las manos, y ella lo notó. Su sonrisa se torció apenas un instante antes de recomponerse. «Descansen, los quiero», murmuró, y salió cerrando la puerta con suavidad. Jorge me miró con el rostro endurecido. «No podemos esperar más», dijo. «Si ella sospecha, mañana puede ser demasiado tarde». Yo asentí, con el estómago revuelto por la mezcla de miedo y determinación. Sabía que, aunque me temblaran los huesos, debía dar el siguiente paso. Antes de dormir, escribí en el cuaderno:
La verdad es un cuchillo de doble filo. Si lo escondes, se oxida. Si lo usas, corta. Mañana será el día en que decidamos si sangrar o sobrevivir. A la mañana siguiente, el aire en la casa era espeso, como si cada rincón estuviera impregnado de sospecha. Me levanté con una decisión férrea. Esa sería la jornada en la que romperíamos el silencio. Jorge, aunque débil, compartía mi determinación. Logramos comunicarnos con el hombre de la policía en secreto. Aceptó venir por la tarde para recoger las pruebas. Yo guardé los documentos en una bolsa oculta dentro de mi bata, y el cuaderno lo escondí detrás de un falso fondo en la cómoda. Cada latido en mi pecho sonaba como un tambor de guerra, marcando el tiempo que faltaba para enfrentarnos al destino. Alejandra parecía más nerviosa que nunca. Caminaba de un lado a otro, hablaba por teléfono en voz baja, y nos observaba con un escrutinio que ya no disimulaba. «Hoy se ven distintos», comentó en un desayuno forzado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Jorge respondió con calma: «Dormimos un poco mejor, eso es todo». Ella no dijo nada más, pero pude notar cómo su mandíbula se tensaba. Sentía que el disfraz se resquebrajaba poco a poco. A media tarde, el sonido del timbre retumbó en la casa. El oficial había llegado. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme. Alejandra corrió a abrir la puerta con una expresión fingida de hospitalidad, pero cuando vio de quién se trataba, su rostro se endureció. «¿Otra vez usted?», preguntó, con un tono gélido. El hombre, imperturbable, respondió: «He venido a hablar con sus padres en privado». Ella quiso interponerse, pero Jorge levantó la voz, más fuerte de lo que esperaba: «Déjanos, Alejandra. Esto es asunto nuestro». El oficial se sentó con nosotros en la sala, y yo, con las manos temblorosas, entregué la carpeta y el recibo del seguro. «Aquí está la verdad», dije. Sus ojos recorrieron los papeles con rapidez, y vi cómo su expresión se tornaba grave. «Esto cambia todo», murmuró. Nos prometió llevar los documentos de inmediato para iniciar una investigación formal. El alivio que sentí fue tan intenso que las lágrimas brotaron sin control. Pero Alejandra, desde el pasillo, nos observaba con una mirada que me heló la sangre. No era la mirada de una hija engañada, era la de una fiera acorralada. Esa noche, cuando el silencio reinaba en la casa, escuché cómo su puerta se abría y se cerraba suavemente. Pasos lentos recorrieron el pasillo hasta detenerse frente a nuestra habitación. Mi corazón latía desbocado, y Jorge me tomó la mano en la oscuridad. La sombra permaneció allí varios minutos, en un mutismo que me resultó insoportable, antes de alejarse. Supe entonces que la guerra ya no podía ocultarse más. Alejandra había visto que la verdad empezaba a devorar su máscara, y no se quedaría de brazos cruzados. Antes de dormir, escribí en el cuaderno: «La mentira tiembla cuando la verdad respira cerca». Y esta noche sentí su miedo, el mismo miedo que pronto se convertirá en furia. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Alejandra preparaba el desayuno en la cocina, pero sus movimientos eran bruscos, carentes de la suavidad fingida de otros días. El tintinear de los cubiertos contra los platos era casi violento, y el aroma del café se mezclaba con una tensión que me oprimía el pecho. Jorge y yo intercambiamos miradas breves, entendiendo sin palabras que nuestra hija ya sabía demasiado. El oficial se había llevado las pruebas, y Alejandra intuía que su mundo de mentiras se estaba resquebrajando. Mientras desayunábamos, nos observó con una sonrisa torcida. «Últimamente parecen muy ocupados», dijo, sirviendo pan con una calma inquietante. «¿Acaso hay algo de lo que quieran hablarme?». Su tono era dulce en apariencia, pero en sus ojos había un brillo metálico que me erizó la piel. Fingí serenidad y respondí: «Solo tratamos de recuperar fuerzas». Jorge añadió: «Eso es lo único que importa ahora». Alejandra nos sostuvo la mirada por un largo instante, y en ese cruce silencioso sentí que nuestra frágil tregua estaba rota. Esa tarde,
Mientras ella salía apresurada, supuestamente a hacer compras, busqué el cuaderno para añadir lo sucedido. Pero al abrir el falso fondo de la cómoda, mi sangre se congeló. No estaba allí. Revisé cada rincón de la habitación con manos temblorosas, pero fue inútil. El cuaderno había desaparecido. Llamé a Jorge con un hilo de voz, y cuando le conté lo ocurrido, su rostro palideció. Ella lo encontró, murmuró. Ahora sabe todo lo que pensamos, todo lo que sabemos de ella. El miedo me atravesó como un cuchillo. No solo habíamos perdido nuestra prueba más íntima, sino que además Alejandra tenía en sus manos cada palabra escrita, cada testimonio de nuestra resistencia. Esa noche, la tensión llegó a un límite insoportable. Alejandra entró en nuestra habitación con el cuaderno en la mano. Lo colocó sobre la mesa, despacio, con un gesto teatral. «Qué curiosos son los secretos que guardan los padres», dijo con voz serena. «¿De verdad creen que alguien va a creerles? Ustedes solo son dos ancianos confundidos, aferrados a delirios para no aceptar su fragilidad». Sus palabras eran cuchillos que intentaban cortar nuestra voluntad. Jorge la miró con firmeza y respondió: «La verdad no necesita que la crean para existir. Solo necesita salir a la luz». Alejandra se inclinó hacia nosotros, tan cerca que pude sentir su aliento frío. «Si hablan, los van a considerar locos. Y si siguen insistiendo, tal vez terminen peor que en ese acantilado». Luego salió de la habitación con paso tranquilo, llevándose el cuaderno bajo el brazo como un botín. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor. Esa noche no dormimos. Con el corazón golpeando la garganta, comprendimos que ya no había espacio para la espera. Alejandra había mostrado sus cartas, y nosotros debíamos mostrar las nuestras. El amanecer siguiente sería decisivo, el punto de quiebre entre callar o gritar la verdad hasta que alguien nos escuchara. El amanecer trajo consigo un aire denso, cargado de presagio. Apenas se filtraban los primeros rayos de sol cuando escuchamos el sonido de la cafetera en la cocina. Alejandra estaba despierta desde muy temprano, algo que nunca hacía. Sus pasos se movían por la casa con un ritmo inquietante, como si midiera cada movimiento para recordarnos que ella tenía el control. Jorge y yo permanecimos en silencio, sentados en la cama, sabiendo que el día anterior había cambiado todo. Nuestro cuaderno, nuestra arma secreta, ya no nos pertenecía. Ahora estaba en sus manos, convertido en un cuchillo invisible contra nosotros. Cuando entró a la habitación, lo hizo con una calma glacial. Traía una bandeja con 2 tazas de café y una sonrisa que no lograba ocultar la dureza de su mirada. «Pensé que les gustaría empezar el día con algo caliente», dijo, colocando la bandeja sobre la mesa de noche. Jorge, con voz serena pero firme, le respondió: «No necesitamos nada que venga de ti». Ella rió suavemente, como si aquella respuesta fuera un juego. «Qué injustos son conmigo. Yo lo único que quiero es su bienestar. Lástima que ustedes insistan en inventar historias que no existen». El silencio se hizo pesado. Yo podía sentir cómo la tensión se espesaba entre esas paredes. Alejandra se acomodó en la silla frente a la cama y, tras un largo suspiro, añadió: «El oficial que vino ayer no significa nada. ¿De verdad creen que unas hojas sueltas van a destruirme? Nadie los tomará en serio. Y ahora que tengo su diario, su supuesta prueba, todo lo que digan será visto como delirios de 2 ancianos que ya no distinguen entre realidad y fantasía». Me mordí los labios para contener la rabia, pero Jorge no se calló. «Eres tú la que vive en una fantasía, Alejandra. Piensas que el mundo te va a creer siempre, pero el tiempo tiene una manera de sacar la verdad a flote». Ella lo observó en silencio durante unos segundos, con los ojos llenos de una furia que trataba de contener. Después se levantó, tomó la bandeja y se marchó sin decir más, dejando tras de sí una atmósfera cargada de amenaza. Ese mismo día, decidimos actuar. Mientras Alejandra salía de compras, Jorge me pidió que buscara un teléfono seguro, uno que no pudiera estar intervenido. Logré contactar nuevamente al oficial,
contándole lo que había pasado con el cuaderno y los documentos. Me prometió que no dejaría el caso en la sombra, que volvería pronto con órdenes oficiales. Aquella promesa fue como un hilo de esperanza en medio del abismo. Esa noche, antes de dormir, escribí en una hoja suelta lo que no pude guardar en el cuaderno perdido. Cuando el enemigo roba tus armas, debes aprender a usar el silencio como espada. Mañana, nuestro silencio se convertirá en grito. Guardé el papel en un doble fondo que Alejandra nunca había descubierto. Mientras me acostaba, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, supe que lo inevitable se acercaba. La batalla final estaba en el horizonte. La tensión se hizo insoportable durante los días siguientes. Alejandra comenzó a vigilar cada uno de nuestros movimientos con un celo enfermizo. Revisaba nuestras habitaciones con excusas torpes, preguntaba insistentemente qué hacíamos y a quién llamábamos, y nunca dejaba que nos quedáramos solos mucho tiempo. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, se había convertido en una prisión con barrotes invisibles. Yo podía sentir su presencia incluso cuando no estaba a la vista, como si sus ojos se hubieran multiplicado en cada rincón. Una tarde, mientras Jorge descansaba en su silla, Alejandra se me acercó con un gesto que pretendía ser cariñoso. «Mamá, he estado pensando, quizá lo mejor sea que dejemos esta casa y nos mudemos a un lugar más tranquilo, donde nadie nos moleste», dijo. Su tono era dulce, pero detrás de esas palabras se escondía un veneno evidente. Yo sabía que esa propuesta no era una muestra de cuidado, sino un intento de aislamiento total, un escenario perfecto para terminar lo que había empezado en el acantilado. No respondí. Me limité a mirarla fijamente, con un silencio que la incomodó. Ella frunció el ceño y añadió: «Ustedes no confían en mí, ¿verdad? Qué doloroso debe ser vivir creyendo que la propia hija quiere hacerles daño». Su voz estaba impregnada de una ironía cruel, como si disfrutara de nuestro miedo. Cuando se marchó, corrí hacia Jorge y le conté lo ocurrido. Él apretó mi mano con fuerza y dijo: «Ya no hay tiempo. Si esperamos más, nos eliminará. Tenemos que adelantarnos». Esa misma noche, el oficial nos llamó de manera discreta. Había conseguido autorización para investigar formalmente a Alejandra, pero necesitaba pruebas más contundentes. Algo que la vincule directamente con la caída o con la póliza, explicó. Al colgar, mi mente ardía de ideas. Recordé los correos que había visto impresos en su carpeta, los que mencionaban el seguro y el plan. Si lograba recuperarlos, tendríamos la prueba final. Así nació un plan desesperado. Mientras Jorge distraería a Alejandra con una conversación, yo entraría de nuevo en su habitación para buscar más documentos. La idea me aterraba, pero también me llenaba de un extraño valor. No éramos dos ancianos indefensos, éramos supervivientes, y teníamos derecho a defendernos. Cuando el reloj marcó medianoche, puse en marcha el plan. Jorge golpeó suavemente la pared con un objeto para llamar su atención, y yo aproveché para entrar en su cuarto. La oscuridad era densa, pero sabía dónde buscar. Revisé cajones, levanté papeles, hasta que encontré una carpeta oculta bajo el colchón. Al abrirla, mis manos temblaron. Allí estaban los correos impresos, con fechas y firmas, suficientes para incriminarla. Guardé las hojas en mi ropa, conteniendo la respiración mientras escuchaba pasos acercándose por el pasillo. Logré salir justo a tiempo, cerrando la puerta con cuidado. Jorge me esperaba, con el rostro iluminado por una chispa de esperanza. «Lo tenemos», susurré. Esa noche dormimos poco, pero por primera vez en semanas, el miedo se mezclaba con una sensación de fuerza renovada. Antes de cerrar los ojos, escribí en una hoja nueva: «El verdugo cree tenernos atados, pero cada cadena puede romperse. Hoy hemos encontrado la llave». La madrugada transcurrió en un silencio denso, interrumpido solo por el crujir de la madera bajo los pasos de Alejandra. Sentía que su sombra se deslizaba por la casa, acechando, como si intuyera que algo se le escapaba de las manos. Yo, con los documentos ocultos bajo mi ropa,
No podía conciliar el sueño. Cada segundo temía que abriera nuestra puerta y me descubriera con la prueba que podía destruirla. Jorge, a mi lado, mantenía los ojos abiertos en la oscuridad, y en su respiración contenida reconocí el mismo miedo y la misma determinación que me atenazaban el pecho. Al amanecer, sin que Alejandra lo notara, logré comunicarme de nuevo con el oficial. Con voz temblorosa pero firme, le conté que tenía en mis manos papeles que vinculaban a mi hija con el seguro y con planes explícitos sobre nuestra desaparición. Él me pidió que los guardara bien y que, al caer la tarde, se acercaría a recogerlos personalmente. «Esto puede ser suficiente para iniciar un arresto formal», dijo. Esas palabras me dieron un alivio momentáneo, aunque sabía que hasta que los documentos estuvieran en sus manos, el peligro era inmenso. Durante el día, Alejandra parecía más controladora que nunca. Revisaba nuestras habitaciones sin pedir permiso, hacía preguntas capciosas, y varias veces la descubrí observándonos desde la puerta con un silencio perturbador. En el almuerzo, su mirada se clavó en mí como una daga. «Mamá, últimamente te noto muy nerviosa, ¿es que acaso escondes algo?» Tragué saliva y fingí una sonrisa débil. «Solo me canso fácilmente, hija». Ella no respondió, pero sus labios se curvaron en una media sonrisa que me heló la sangre. Al caer la tarde, el timbre sonó. Mis manos sudaban mientras Alejandra se apresuraba a abrir la puerta. Pero al ver que era el mismo oficial, su gesto se endureció. «Otra vez usted», dijo, casi sin disimular la molestia. Jorge intervino con rapidez. «Queremos hablar en privado». Alejandra intentó quedarse, pero el oficial fue claro: «Es necesario que me dejen a solas con sus padres». Ella se marchó, aunque la forma en que cerró la puerta hizo vibrar los cristales. Con el corazón en la garganta, saqué los documentos de mi escondite y se los entregué al oficial. Él los revisó detenidamente, y pude ver cómo su expresión se volvía cada vez más seria. «Esto es contundente», afirmó. «Con esto basta para abrir un caso judicial. Les prometo que no quedará impune». Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, aunque también supe que, desde ese instante, Alejandra entendería que la batalla ya no se libraba solo dentro de estas paredes, sino ante la ley. Esa noche, al escuchar sus pasos en el pasillo, supe que había percibido el cambio. El suelo crujía bajo su andar lento, como si cada paso fuera una amenaza. Jorge me tomó la mano y susurró: «Ya no puede ocultarse. La fiera mostrará sus garras pronto». Antes de dormir, escribí en una hoja: «Cuando el cazador se ve acorralado, se vuelve más peligroso». Y ahora Alejandra sabe que la jaula se acerca. La tensión explotó la mañana siguiente como una tormenta contenida. Alejandra ya no se molestaba en fingir. Desayunó en silencio, con los ojos clavados en nosotros, y el sonido metálico de la cuchara contra la taza era tan violento que parecía un aviso. Jorge y yo apenas probamos bocado, conscientes de que estábamos frente a una fiera que sentía su mundo desmoronarse. De pronto, soltó la cuchara y dijo con una calma perturbadora: «¿Qué fue lo que le dieron a ese oficial ayer? Los vi hablando demasiado tiempo. No me tomen por tonta». Mi corazón dio un salto, pero Jorge respondió sin titubear: «Solo hablamos de nuestra recuperación. Nada más». Ella lo miró fijamente, y en su sonrisa torcida pude leer la incredulidad. «No me mientan. Sé que ustedes están tramando algo. Y si creen que pueden destruirme, están muy equivocados». Se levantó de la mesa y salió, dejando tras de sí un silencio insoportable. Pasamos el resto del día en alerta, esperando un ataque inminente. Al caer la noche, escuchamos ruidos en la cocina, golpes secos, vidrios rotos. Me asomé con cautela y la vi de pie, respirando agitada, con los ojos encendidos de furia. «¿Quieren verme caer?», gritó, lanzando un plato contra la pared. «Pues primero caerán ustedes». Aquella imagen me estremeció. Ya no era una hija fingiendo amor, era una mujer consumida por el odio, mostrando su verdadero rostro.
Esa noche no logramos dormir. Jorge, con voz baja pero firme, me dijo: ahora sabemos que nos atacará. Pero ya no estamos solos. La policía tiene lo necesario, y pronto actuará. Solo tenemos que resistir un poco más. Me aferré a esas palabras como un salvavidas, aunque cada crujido de la casa me hacía temblar. En la madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, escuchamos la puerta de nuestra habitación abrirse despacio. Una sombra se deslizó dentro. Alejandra avanzó con pasos lentos, creyendo que dormíamos. En su mano brillaba algo metálico, tal vez un cuchillo. Me quedé inmóvil, recordando las palabras de Jorge en aquel acantilado: no te muevas, finge que estás muerta. Mi cuerpo temblaba, pero contuve la respiración, fingiendo un sueño profundo. Ella se inclinó sobre nosotros, tan cerca que pude sentir su aliento. Permaneció así varios segundos, como evaluando si debía atacar de inmediato. Luego, con un suspiro cargado de frustración, se retiró lentamente, cerrando la puerta con un clic que me atravesó el alma. Cuando el silencio volvió, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Sabía que estábamos al borde del desenlace. Antes de que amaneciera, escribí en una hoja: cuando el verdugo entre en tu cuarto con un arma y tú sobrevives, ya no eres víctima, eres testigo. Y los testigos pueden derribar imperios de mentiras. El amanecer de aquel día llegó cargado de una tensión insoportable. Yo aún podía sentir la sombra de Alejandra en nuestra habitación, el filo invisible que había rozado nuestras vidas unas horas antes. Jorge me tomó la mano con firmeza y me dijo: hoy será distinto. Ella ya no puede ocultarse. Pronto todo terminará. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que estábamos en el borde de un abismo más peligroso que el acantilado mismo. A media mañana, el oficial regresó. Esta vez no vino solo, sino acompañado de 2 agentes más. Tocaron la puerta con autoridad, y el sonido resonó en la casa como un trueno. Alejandra intentó sonreír y fingir sorpresa, pero su rostro se descompuso al ver que los policías entraban con documentos en la mano. Hemos recibido pruebas suficientes para abrir una investigación formal, anunció el oficial. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para responder algunas preguntas. Alejandra rió, una risa quebrada que heló la sangre. ¿Pruebas? ¿De qué? ¿De que mis padres están locos? Ellos inventan historias, escriben delirios en cuadernos. Yo soy la víctima aquí. Sus palabras eran un intento desesperado, pero ya no tenían el mismo peso. Jorge, con voz firme, se levantó de su silla y replicó: la víctima no empuja a sus padres al vacío. Tú puedes engañar a todos, pero no a nosotros. Los agentes se acercaron para escoltarla, pero Alejandra se resistió. No permitiré que destruyan mi vida, gritó, agitando los brazos con violencia. Fue entonces cuando uno de los documentos cayó al suelo, un extracto de correo electrónico que ella misma había guardado, donde se mencionaba la póliza y el plan para liberarse de la carga familiar. El oficial lo recogió y lo mostró sin decir palabra. La evidencia hablaba sola. La rabia de Alejandra se transformó en un llanto desgarrado. Todo lo hice por ustedes, ¿entienden? Yo no podía más, ustedes eran una carga, yo necesitaba respirar. Sus confesiones, gritadas en medio del salón, fueron la confirmación de todo lo que habíamos escrito en el cuaderno. Los agentes la sujetaron y la sacaron de la casa, mientras ella nos lanzaba una última mirada, una mezcla de odio y desesperación. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó fue abrumador. Sentí que mis piernas no podían sostenerme, y me dejé caer en la silla. Jorge me abrazó con la poca fuerza que le quedaba, y en susurros me dijo: lo logramos. La verdad salió a la luz. Yo lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Durante semanas había vivido con el peso de la traición, y por fin el mundo comenzaba a ver el rostro oculto de nuestra hija. Esa noche escribí en una hoja suelta: cuando el monstruo se revela frente a todos,
deja de ser un fantasma y se convierte en prisionero. Hoy, el acantilado se transformó en la cima desde la cual la verdad gritó su victoria. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral después de la partida de Alejandra. Durante semanas había sido un escenario de tensión, de máscaras y amenazas veladas, pero ahora el aire parecía más ligero, como si por fin pudiéramos respirar sin sentir el filo de un cuchillo en la garganta. Jorge, sentado a mi lado, cerró los ojos y exhaló con una calma que no le había visto en meses. «Estamos vivos», murmuró, y esas 2 palabras fueron suficientes para hacerme llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron la noticia. «Hija ejemplar acusada de intento de asesinato», decían los titulares, junto a una fotografía de Alejandra siendo escoltada por los agentes. Los vecinos, incrédulos, venían a la puerta para pedirnos perdón por no haber visto lo que ocurría. Algunos lloraban, otros nos abrazaban en silencio. Yo los escuchaba, pero dentro de mí había una mezcla de vacío y alivio. No se trataba de venganza, sino de justicia. La verdad había salido a la luz, y aunque el costo había sido alto, habíamos sobrevivido para contarla. El oficial volvió a visitarnos. Nos aseguró que las pruebas eran irrefutables, la póliza, los correos, e incluso su confesión en voz alta. «Su hija enfrentará un juicio justo», dijo. Sus palabras me dolieron y me consolaron a la vez. Era nuestra hija, la niña que alguna vez dormía entre mis brazos, pero también era la mujer que nos empujó hacia la muerte. ¿Cómo conciliar esas 2 imágenes? Aún no lo sabía. Las noches se volvieron menos pesadas. Jorge y yo retomamos pequeños rituales: preparar té, leer en silencio, sentarnos en el porche a ver caer el sol. Pero en mi interior había una herida que nunca sanaría del todo. El acantilado, el frío del viento, la caída, las palabras de Jorge susurrando «finge que estás muerta», todo eso viviría conmigo para siempre. Aún así, me repetía que no éramos víctimas, sino sobrevivientes. Y los sobrevivientes cargan cicatrices que cuentan historias. Un día, mientras ordenaba la cómoda, encontré una hoja que había quedado olvidada, una de las últimas que escribí cuando creía que todo estaba perdido. En ella había escrito: «Cuando el verdugo se sienta invencible, recuerda que incluso las montañas se erosionan con el tiempo. Nada puede contra la verdad». Al leer esas palabras, comprendí que nuestra lucha no había sido en vano. Jorge me tomó de la mano y, con la voz quebrada, me dijo: «Quizás nunca entendamos por qué nuestra hija eligió este camino, pero lo que sí sé es que elegimos vivir, y eso nadie puede arrebatárnoslo». Lo abracé con todas mis fuerzas, consciente de que el futuro sería incierto, pero también de que habíamos vencido lo más oscuro. Esa noche, mirando el cielo estrellado desde la ventana, sentí que Ricardo, nuestro hijo mayor, nos acompañaba desde algún lugar. Tal vez no estuviera físicamente, pero su memoria había sido la fuerza que nos sostuvo en el abismo. Cerré los ojos y susurré: «Seguimos aquí, seguimos vivos». Y en ese instante, supe que la historia no terminaba en la traición de Alejandra, sino en nuestra resistencia.